Dios te habla hoy. Tema 23. Introducción. El Señor te dice en su palabra, en el Salmo 139. Tú sabes cuando me siento y me levanto. Penetra desde lejos mis pensamientos. Camine o descanse, tú lo adviertes. Todas mis sendas te son familiares, pues aún no está una palabra en mi lengua y ya, Señor, la conoces toda. Hoy date un momento para el encuentro con el Señor que te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Y aún así decide amarte, así como eres. Ahora mismo el Señor, en este preciso momento, te está mirando con amor, se deleita en ti, se goza en amarte. Él solo quiere amarte, te creó para amarte. Él conoce lo que hay en tu corazón, lo que has sufrido, lo que has llorado, pero quiere amarte. Conoce tus pecados, conoce tus defectos, tus imperfecciones, pero quiere que le des la oportunidad de que te dejes amar. Colócate en su presencia y permanece en su amor. Estando tranquilo en su presencia, en la presencia de alguien que te conoce perfectamente y te ama perfectamente. Respira hondo, profundamente y siente el aire por unos 4 segundos y suéltalo despacito. Vuelve a respirar hondo. Siente como si el aire se subiera desde tus pies hasta la cabeza. Y que ese aire es el amor de Dios que te envuelve. Y al soltarlo suelta todo lo que no es de Dios. Todo aquello que te perturba, todo aquello que te distrae de su amor. Toda duda. Respira hondo, más hondo, y suelta el aire por la boca mientras estás en la presencia del Señor. Reconoce tus pecados, pero al mismo tiempo, sabiendo que Él los conoce más que tú y te ama, reconoce su amor y su misericordia. Déjate envolver por su amor y respira hondo. Suelta el aire por la boca y al soltar el aire echa fuera todo lo que no es de Dios. Resentimientos, pecados. Especialmente, perdónate a ti mismo, ya que Dios te perdona. Sigue respirando y dejándote llenar por el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Repite, Espíritu Santo, soy tuyo. Cuando inhala, di ven Espíritu Santo. Cuando exhala, di soy tuyo. Y sigue haciendo este ejercicio por un ratito en silencio. Lección. Escucha la palabra de Dios. Y subiendo Jesús al monte, llamó a los que él quiso y fueron donde él estaba. Y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlo a predicar con potestad de expulsar demonios. A Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, a Santiago el Zebedeo, a Juan, al hermano de Santiago, a quien le dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Santiago del Alfeo, a Tadeo, a Simón de Cananeo, a Judas Iscariote y el que le entregó. Marcos 3, 13, 19. Comenta Jorge Leo Haydock. Pasó aquí toda la noche en oración, no porque él tenía todas las cosas que dar, tuviera necesidad de oración, o tuviera algo que pedir, sino para enseñarnos que no debemos emprender nada sin antes recomendar el asunto al cielo, en humilde y ferviente oración. Termina el comentario de Jorge Leo Haydock. Subiendo al monte. Subir al monte tiene el sentido de subir hacia Dios, hacia el Padre. Es un salir de la cotidianidad, de lo mundano, separarnos del ruido y de nuestras preocupaciones mundanas y terrenas para conectarnos con lo divino. Hoy es, por así decirlo, salir del Cronos para entrar en el Kairos. O sea, hoy es salir del tiempo marcado por el reloj
el tiempo terrenal, para entrar en el tiempo de Dios, que es la eternidad, el Kairos. El tiempo marcado por el reloj sería el tiempo, el crono, de donde viene cronología. Y el tiempo, donde se une el tiempo humano con la eternidad, con el tiempo de Dios, es el Kairos. Cuando vamos a tomar una decisión importante, es importante subir al monte. El monte era símbolo de ese lugar de oración, de encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos lugares sagrados, importantes, justamente llamados montes, donde eran lugares específicos de encuentro con Dios. Por ejemplo, el monte Moria, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, como dice su palabra. Entonces dijo Dios: toma a tu hijo, a tu único hijo, el que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moria. Ahí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. También está el monte Horeb, el monte de Dios, donde Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiendo, como también nos dice su palabra. Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Midian. Solía conducirlo al interior del desierto, llegando hasta el Horeb, el monte de Dios. El ángel Señor se le manifestó en forma de llama de fuego en medio de la zarza. Moisés miró la zarza que ardía, pero no se consumía. Del libro del Éxodo. El monte de Sinaí, donde Moisés una vez más se encuentra con Dios y le da las tablas de la ley. Por ejemplo, nos dice también su palabra: todo el monte del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en el fuego. El humo subía como humo de horno y toda la montaña se estremeció violentamente. Estos son solo ejemplos. Dios siempre quiere encontrarse con nosotros. Por eso, subamos hoy con el Señor al monte y dejemos atrás nuestra mundanidad, cotidianidad, y lleguemos al Cairo de Dios. Para encontrarnos con el Señor. Y dice el texto que llamó a los que Él quiso. ¿Por qué el Señor nos llamó a ti y a mí? Cuando pienso en mi propio llamado, pienso que el Señor se equivocó. Yo soy quizás el menos indicado para vivir esta vocación humanamente hablando. Hay en el mundo miles de otras almas, mucho más generosas, santas, entregadas, que habrían vivido mi vocación mucho mejor. ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué me llamó a mí? Y la única respuesta es que Él quiso. Todos nosotros tenemos una vocación, un llamado del Señor Jesús. Todos hemos sido llamados a la vida y con ese llamado tenemos una misión. No nacemos porque sí. No somos fruto de la casualidad. Había millones de otras posibilidades que otros nacieran en nuestro lugar, pero el Señor quiso que nosotros naciéramos. También nos llamó a la fe, a creer en Cristo. La fe es un llamado, una vocación. Es un llamado del Señor. También es un llamado a pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Estamos llamados a ser reflejo del amor de la Trinidad en el mundo de hoy. O sea, reflejar la Trinidad y su amor en el mundo de hoy. A dejarnos amar por Dios y llevar este amor a los demás. Y dentro de estos dos llamados básicos, estamos llamados a vocaciones específicas y a una manera específica de llevar esas vocaciones. Me refiero
con esto a las vocaciones como el estado de vida, las vocaciones profesionales. Por ejemplo, la vida consagrada y sacerdotal, esos son los estados de vida, o la vida profesional en el servicio, doctor, abogado, lo que sea. ¿Por qué el Señor nos llama? Porque Él quiso en su amor. Llamar, kará en hebreo, puede referirse al acto de llamar por nombre, poner nombre a alguna cosa, es a menudo una declaración de soberanía sobre ella. Dios permite que Adán nombre a los animales como demostración concreta de su soberanía relativa sobre ellos. La soberanía divina y la elección se hace extensiva a todas las generaciones porque Dios los llamó a todos desde el principio, como dice su palabra. ¿Quién ha obrado esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién llama desde el principio a las generaciones? Yo, el Señor, yo soy el primero, yo estaré con los últimos. Este verbo se usa también para indicar el llamamiento a una tarea especial. Dios llamó, eligió a Israel para ser su pueblo, como dice su palabra. Ahora sí dice el Señor, el que te creó, Jacob, que te llamó Israel: no temas, que te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y en tono de reproche, llamé y no respondiste, hablé y no escuchaste, sino que hiciste mal ante mis ojos y elegiste lo que me disgustaba. Podemos ser llamados y no responder. También serían llamados los gentiles durante la era mesiánica, como también dice su palabra. Llamarás a una nación que no conocías, naciones que no te conocían correrán hacia ti por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha enaltecido. Y dice que los apóstoles fueron donde estaba Él. Los apóstoles respondieron al llamado del Señor, yendo donde estaba Jesús. Dice el texto que fueron donde estaba Él. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios? Al llamado que el Señor nos hace. Personalmente, a cada uno de nosotros. Ese llamado es personal. ¿Somos realmente generosos en responder? ¿O hacemos oídos sordos a su llamado? Y después dice, constituyó a 12 para que estuvieran con él, enviarlo a predicar con potestad de expulsar demonios. ¿Para qué nos llamó el Señor? Ya vimos por qué, porque Él quiso. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Nos llamó para 3 cosas muy importantes. En primer lugar, nos llamó para estar con Él, para ser sus amigos, para unirnos a Él en la oración. Por eso la oración mental es tan importante, o mejor dicho, más importante que nuestro activismo, que todo lo que podemos hacer con nuestro activismo, obra o lo que sea. Muchos no comprenden la vida contemplativa porque les parece perder el tiempo con tanto que hay que hacer por el bien del mundo. Pero la eternidad será estar con Él. Él nos creó para estar con Él eternamente. El amor siempre busca la cercanía, la intimidad. El Señor quiere que estés con Él para que podamos recibir su amor, para que no podamos dejar amar por Él. Él nos creó para amarnos, para que vivamos la unión de amor en la Trinidad, para compartirnos su vida divina. Esta es nuestra primera misión, la primera manera que saciamos su sed. Él quiere sed de nosotros, de amarnos, de que nos dejemos amar y de que lo amemos a su vez. Segundo, nos llamó a predicar. ¿Por qué predicar? Porque Jesús está sediento también que otros vengan a Él. Nadie puede amar a Dios si no tiene fe. El comienzo de la fe es por la prédica. La prédica abre el corazón de la persona al amor de Jesús. Su misma palabra nos lo dice. Sin fe, en efecto, es imposible agradarle.
porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quien le busca. Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo, dice la carta a los Romanos. Por eso, no hay nadie que se libre de este llamado de anunciar el amor de Dios a toda criatura. No todos los que lo van a hacer de la misma manera. Algunos serán uno a uno en el trabajo, la escuela, el mercado, etc. Otros en retiro o en otras oportunidades. Pero hemos sido llamados a predicar, a traerle almas a Jesús para que estén con Él. Por último, el Señor nos llama a expulsar demonios. Está claro que no todos seremos exorcistas, ni aún estar en el ministerio de liberación, pero todos debemos con nuestras obras abrir el paso al reino de Jesús y por lo tanto echar fuera el reino de Satanás y sus secuaces. A través del amor, la caridad y la misericordia, la compasión, hacemos presente a Dios y a su reino. Si queremos permanecer en Dios según su palabra, debemos de permanecer en el amor. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice su palabra. Si nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros su perfección. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Queremos hacer presente el reino de Dios. Debemos de hacer presente el amor de Dios con nuestras vidas. Te invito ahora, hermano, a hacer la contemplación, con los ojos cerrados y respirando lentamente, sentado en una forma cómoda. Vive este momento unido al Señor. Imagínate que Jesús te invita a ir con Él a orar toda la noche en el monte. Míralo en oración. Escucha la conversación que Jesús tiene con el Padre. Puede ver la intimidad, el amor con que se hablan. Mira el rostro de Cristo, radiante mientras habla con el Padre. Contempla el amor que hay entre ellos. Quizá Jesús habla con el Padre sobre los 12 primeros apóstoles que Él va a llamar. Les cuenta por qué los llama a ellos. Habla con el Padre de sus debilidades y fortalezas que cada uno tiene. En eso hoy es también tu nombre. Jesús habla con el Padre de ti. Habla porque te llama a ti. Habla de tus debilidades y fortalezas. Y que sabe que tú le vas a fallar muchas veces. Que no vas a querer responder y que dirás sí al principio, pero después te echarás para atrás. Pero Él le dice al Padre que a pesar de todo te ama tanto, que por eso Él quiso llamarte a ti. Sigue ahí en silencio, escuchando el diálogo de Jesús con el Padre por un ratito, antes de pasar a la segunda parte de la contemplación.
Luego Jesús se para y te mira, te sonríe y te dice vamos. Y empieza a bajar el cerro. En la ladera del cerro una gran muchedumbre lo está esperando. Hay gente de todo color, raza, pueblo, de toda condición social. Están vestidos de muchas maneras según su cultura. Hay algunos muy religiosos, otros muy inteligentes, otros con muchas cualidades. Jesús, parado en la ladera del cerro, toma la palabra y dice a todos: hermanos, gracias por buscarme, por seguirme hasta aquí. Hoy es un momento muy importante. Pasé la noche con el Padre porque necesito elegir apóstoles para que sigan mi misión, para que en primer lugar estén conmigo. Serán el círculo de los más allegados, mis amigos del alma. Pero serán también los que vayan a llevar mi palabra, a proclamarla a los cuatro vientos. Los que me traerán las almas de los demás para que también estén cerca mío. Serán también los que instaurarán mi reino de amor con sus obras de amor, compasión y misericordia. En su familia, en su trabajo, en el mundo que los rodea. Serán los que pondrán perdón donde haya odio, pondrán misericordia donde haya juicio, condena, pondrán compasión donde haya sufrimiento e incomprensión. Con el Padre ya elegí a alguno de entre ustedes, a los cuales llamaré por el nombre. Todos están expectantes y quieren ser los elegidos. ¿Quién será el elegido? Algunos creen que por tener muchas virtudes, ser muy inteligente, creen que ellos deberán ser elegidos. Y otros se creen al contrario, tan poca cosa, tan incapaces, indignos, que empiezan a retirarse y dicen: no, yo nunca seré elegido. Soy poca cosa, no me lo merezco, no sirvo, soy incapaz, no sé cómo hacerlo. Pero Jesús empieza a llamar de a uno por sus nombres. Hay algunos de los que ya se iban porque no se creían dignos, se creían incapaces, incompetentes, y fueron elegidos, llamados. Hasta le dicen al Señor: gracias por elegirme, pero tú me conoces, yo soy el más incapaz, el más indigno y pecador, ¿por qué me llamas a mí? Y el Señor dice: sí, te conozco mejor de lo que tú te conoces, pero yo quise llamarte a ti porque te amo, porque así se verá que la obra será mía. Tú mismo estás sorprendido al ver a los que el Señor llama. Y finalmente el Señor te mira y dulcemente te dice tu nombre. Con mucho cariño te llama. Quizás tú también te sientes indigno, incapaz, que no puedes. Y los llamados se acercan a Él, y entre ellos tú. Y Él los abraza fuertemente. Le dice: gracias por decir sí. Él te abraza a ti fuertemente. Quédate con Jesús y los otros llamados todo el tiempo que quieras y puedas, en silencio, hablando con ellos de esta experiencia que hoy hayas tenido. Si quieres, habla con María para que te ayude a vivir este llamado.
Quédate ahí.